a ayudar a que esto de ser como Cristo avance. Pero hoy vamos a ver la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Solamente quería hacer un repaso para que recordemos que el Señor está en la cuestión trabajando, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros, y esa es la que vamos a ver hoy, si el Señor lo permite. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Lo tienen ahí, 4:3. Dice así: oíd, está predicando el Señor ahí. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol, se quemó. ¿Y por qué se quemó? Porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Qué tremendo. Ahora leo la explicación de la parábola, versículo 14. Le preguntan los discípulos: explícanos la parábola. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino. Son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace esta infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a tratar de desarrollar un poco este pasaje para ver cuáles son las cosas que me van a colaborar para llegar a ser esa iglesia que esté a la altura de Cristo. ¿Te parece? Amén. Vamos a verlo juntos. Lo primero que vamos a ver es el sembrador. ¿Quién es este sembrador? Bueno, sin duda, el sembrador es Dios. Y dice: el sembrador salió. Y no salió hoy, ni ayer. El sembrador salió hace muchos años a sembrar la semilla en el hombre. Y ahí está Dios tratando, sembrando y sembrando como sembrador a lo largo de la historia. Y llega a tal punto, vamos a avanzar rápido, que el sembrador habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Este sembrador es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Cuando caminó en la tierra, también sembró. Y pasó el tiempo y el Señor hizo la obra que tenía que hacer en la tierra y encomendó la siembra a otros hombres. Y llamó a 12 primero, y después envió a 70, y después envió a otros más a hacer la obra
de sembrar. Pero pasó el tiempo y llegaron otros hombres de Dios y llegamos en la historia tal vez a la Reforma. Y ahí los reformadores también sembraron. Y siguió la historia de la iglesia. Y hoy llega a la Argentina, a Córdoba, a Meguino Sur, en Lagunilla 3374. Y el Señor sigue encomendando la siembra a sembradores. Qué importante esto, querido hermano, porque el mismo sembrador, el mismo Dios que sembró, es el mismo Dios que hoy nos encomienda seguir sembrando, querido. Seguir sembrando la palabra del Señor. Y vamos a ver un poco más. ¿Qué debe sembrar el sembrador? Bueno, sin duda, es muy fácil. La semilla de Dios. Eso es lo que debe sembrar el sembrador. Eso es lo que sembró Dios siempre. Eso es lo que sembró el Señor Jesucristo cuando caminó sobre la tierra. Eso es lo que sembraron los apóstoles. Eso es lo que sembraron los 70. Eso es lo que sembraron hombres que reformaron. Eso es lo que siembran los hombres de Dios, que siembran semilla de Dios, querido. Y es muy importante en este primer punto para ser una iglesia que esté a la altura de Cristo. Querido, hoy sigue el Señor depositando su confianza en sembradores, pero que siembren semilla de Dios. Querido, en este primer punto, para ser la iglesia que tiene que estar a la altura de Cristo y crecer, es necesario que los sembradores siembren siempre semilla de Dios. Es necesario que cuando un sembrador tenga un mensaje, sea semilla de Dios. Que cuando se abra la palabra en donde sea semilla de Dios. Porque es lo único que produce fruto en el hombre. Las experiencias humanas no producen fruto. Mucho menos los mensajes de autoayuda. Mucho menos produce fruto los chistes o algunos shows que se hacen en este tiempo. Solo produce, querido sembrador, la semilla de Dios en el corazón de los hombres. Y es importante que en este tiempo, en los púlpitos, vuelva a darse semilla de Dios. Que cuando en la Argentina, en Córdoba y en cada lugar donde un sembrador se pare, tenga semilla de Dios. Que cuando los grupos con jóvenes o adolescentes, células, discipulados, consejerías, el que siembre semilla de Dios. Hermano querido, de eso depende gran parte del crecimiento de la iglesia. Queremos una iglesia que esté a la altura de Cristo, semilla de Dios. Queremos una iglesia unida, semilla de Dios. Queremos una iglesia madura, semilla de Dios, hermano querido. Y ya el Señor nos ha provisto semilla abundante. Sembrador, primero debemos volver a buscar semilla. Debemos, en este tiempo, debemos llenarnos de semilla. Debemos tener semilla abundante en el púlpito y en cada lugar donde abramos la palabra. Debemos sacar semilla y dar a los hermanos para que la iglesia crezca y madure y avance, como dice la palabra. En el punto número 1, el Señor está llamando a los sembradores primero a buscar semilla. Baste ya el tiempo de buscar algunas alternativas que no llenan, que no edifican. Necesita la iglesia semilla de Dios.
Y acá está, hermano. Tal vez es más difícil pasar tiempo buscando semillas que algunos shows que se hacen o que andan de moda, que algunos mensajes solo motivacionales. Hay que llenarse, iglesia querida, de la semilla de Dios. Es lo único que va a producir fruto en el creyente. Nuestras conversaciones tienen que tener semilla. Nuestras células tienen que tener semilla, queridos. Nuestros discipulados tienen que tener semilla. Y vamos a ver los resultados, porque la responsabilidad la ha puesto el Señor sobre el sembrador. Y el primer llamado para ser la iglesia que está a la altura de Cristo es que el sembrador vuelva a buscar semilla. También hay en este camino hay cosas que tenemos que hacer todos. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice, ¿quiénes son los que están junto al camino? Bueno, dice, son los que no reciben la semilla, y entonces rápidamente el enemigo viene y les roba la semilla que le fue entregada. Pero en un sentido práctico, ¿quiénes son estos que están junto al camino? Bien, pues, estos que están junto al camino son personas que no se identifican con el Dios de la Biblia, que no se identifican con el plan de Dios para el hombre, y entonces están ahí junto al camino, escuchan la palabra, pero no se identifican con el Dios de la Biblia, porque arman su Dios, porque tienen su Dios, porque ellos son creyentes. Yo creo en Dios, pero yo en el Dios de la Biblia no creo. Querido amigo, déjame decirte que si no crees en el Dios de la Biblia, no estás creyendo en Dios. Y el Dios de la Biblia es Jesucristo. Y si cualquier ser humano no se identifica con el Dios de la Biblia, el enemigo le roba toda la posibilidad de ser y de cumplir el plan que Dios tiene para el ser humano, que es ser una iglesia a la altura de Cristo. Y ahí están viviendo vidas pobres, espirituales, porque ellos tienen su Dios. Y el Dios de la Biblia no. Y el Dios de la Biblia no me cierra. No creo tanto en el Dios de la Biblia, y el enemigo, querido, te sigue robando. Me llama la atención porque tienen en su mesa de luz probablemente el último libro de autoayuda que escribió Pepito. Pepito escribió. ¿Cuándo lo escribió? En el 2024. Oh, o sea que no tiene tanta historia. ¿Y cuánto tardó en escribir el libro de Pepito? 30 días. Y ahí están, es su Biblia. ¿Cómo cambiar el mundo con una sonrisa? Llega a tu lugar de trabajo y sonríe y cambiarás el ambiente. Los que trabajamos todos los días sabemos que eso no funciona así. Haz cosas buenas para cambiar la energía de tu entorno. Sin embargo, la Biblia, que tiene más de miles de años y cambió la historia de millones de hombres
a lo largo de la historia y de naciones, y que fue escrita por más de 40 autores que no se contradicen y que a lo largo de la historia escribieron lo mismo, y tienen el testimonio de un montón de hombres y mujeres que fueron transformados por la palabra, no la crean, no reciben, y el enemigo te sigue robando. Anda a cambiar el mundo con una sonrisa. Solo la palabra de Dios cambia al ser humano, porque toda la Escritura es útil para convencer, para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre, quien quiera que sea, haga la obra de Dios con excelencia. Te lo traduzco, querido, si te gusta más así. Pero ese es el poder de la palabra. Por eso decíamos al principio, si el sembrador omite la semilla, no hay resultados. Pero si el hombre, quien quiera que sea, desecha la semilla, el enemigo te roba, y pasan los años y te roba la posibilidad de ser un instrumento de Dios, de ser un hombre de Dios, de cambiar la historia en tu generación. Te la roba porque has decidido no identificarte con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Jesucristo, querido. No hay otro Dios. Es Jesucristo, el Dios de la Biblia. Y si querés conocer a Dios, mira a Jesucristo. Porque quien me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Los de junto al camino son los que no se identifican con el Dios de la Biblia. Yo tengo mi Dios. Yo creo en el Dios de mi forma. Pero hay más que debemos tener en cuenta a la hora de este camino. ¿Vamos a dónde? A hacer una iglesia conforme o a la altura del Señor Jesucristo. Qué tremendo. Lea Hebreos. ¿Quién tienen Hebreos este mes? Algunos van a ver que Cristo es superior a todo. Por eso no le voy a quemar la materia, pero por eso el Señor quiere una iglesia que esté a la altura de Cristo. No hay nada más grande, no hay referente más grande que el Señor Jesucristo. También están la semilla, dice, que cayó entre pedregales. ¿Qué ocurría? Que cuando se sembraba y se hacía la siembra, alguna semilla también caía en una parte de la tierra que no estaba preparada, y obviamente había piedras, y sobre las piedras había como un poco de tierra, como cuando uno va al campo y ve sobre las piedras un poco de tierra, ¿no? Y algunos yuyitos ahí que crecen medio agarraditos de la tierrita esa. Bueno, eso ocurría, y entonces dice que los que están, la semilla que cayó entre pedregales es decir, son personas que viven en la superficialidad de la Escritura y de la vida cristiana. Dice, no tienen raíz en sí mismos, no han profundizado sus raíces. Eso dice el texto. Viene el sol y los quema, viene el sol y se secan, porque no tienen raíz en sí mismos. Se emocionan, aceptan la palabra que se les da y se entusiasman, pero cuando llega la prueba, al no tener convicción en el Señor, la prueba los quema, la prueba los seca.
Y es así, queridos, estos son los que viven en la superficialidad de la Escritura. Estos son los que viven en la superficialidad de la vida cristiana. Sí, mira, la Biblia no es tan profunda, es así sencillita y con un devocionalcito por día yo vivo. No, hermano querido, no alcanza. Yo mira con el mensaje del domingo, zafo. No, querido hermano, no, querida amiga, porque llega la prueba, porque llega el calor de la prueba, porque llega las circunstancias difíciles y te queman y te secan si no hay convicciones en vos mismo, y llegan los embates de este mundo corrupto que cada vez más se acerca al pecado y más se aleja del Dios vivo y te aprieta. Pero es necesario que tengas convicción en vos mismo. Estos son los que están sobre pedregales superficialmente y no han profundizado en la Escritura y no han profundizado en la vida cristiana. Son aquellos que cuando le preguntan, ¿vos sos cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y qué hacen ahí? Y bueno, cantamos. Después hay una prédica. ¿Y de qué hablan? Bueno, de Dios. ¿Y qué más? Y no sé qué más decirte. La superficialidad de la Escritura y de la vida cristiana no alcanza para las situaciones difíciles. Es necesario que el creyente tenga convicciones fuertes. Si no, son esos que salen corriendo atrás del pastor. ¿Ah? ¿Tienen un problema? ¿Ah? Óreme, pastor, venga, visíteme, mímeme, hábleme. Y el día que se muere el pastor, se mueren con él. Se mueren con él. Querido hermano, el pastor es un instrumento del Señor y un ministerio como el tuyo, con otra función. Pero necesitamos tener convicciones en nosotros mismos, en la Biblia, pero en nosotros. Convicciones fuertes de quién es Dios, quién es el que te sostiene, quién es el que te ama, quién es el que te ayuda, quién es el que está con vos en la prueba, quién es esa nube de día y columna de fuego de noche. Y entonces, aunque estés solo y en la noche más oscura, el Señor te va a ayudar y te va a sostener. Pero es necesario salir de la superficialidad de la Escritura. Por eso decimos, anótense en los seminarios. Por eso muchos dedican horas a buscar la palabra. Porque ahí en la profundidad se echan raíces, queridos. Los que cayeron en pedregales son los que nunca profundizaron en la Escritura y los que nunca, por lógica, avanzaron en su vida cristiana. Nunca avanzaron en el ministerio, nunca crecieron. Siempre diría un amigo mío, siempre el mismo versículo, conocido y para zafar. No, querido, insondables son las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuánta vida hay en la semilla de Dios. Los que cayeron en pedregales son estos. Pero también hay otros que cayeron, dice, sobre espinos. Ocurría que en esos campos preparados para la tierra había lugares donde crecían espinos, y a los espinos los cortaban de raíz, los cortaban, pero las raíces quedaban. Entonces cuando caía alguna semilla ahí, los espinos crecen muy rápido y rápidamente crecían antes que la semilla y la ahogaban.
Dice, estos son los que son ahogados por las riquezas, por los afanes de este mundo. Querido, si queremos una iglesia a la altura de Cristo, algunas cosas nos van a quedar en el tintero. Algunos gustos, algunos placeres, dice otra versión, tal vez tengas que dejar de lado. Tal vez no tengas tiempo para ganar más y tengas que ser un poco más pobre. Pero dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y el Señor mismo se hizo pobre para enriquecernos. Querido hermano, mientras Marcos pasa, y aún no termino. Querido hermano, si nosotros hacemos estas cosas, seremos buena tierra. Es decir, seremos como Cristo, o estaremos a la altura de Cristo. Mirá, si los que están junto al camino se identifican de una vez con el Dios de la Biblia, tendremos una iglesia con identidad cristiana. Si los que están junto al camino se identifican con el Dios de la Biblia, la iglesia va a tener la identidad de Jesús. Si los que viven o adoptaron la superficialidad, la dejan de lado y vuelven a la palabra, tendremos una iglesia con convicciones claras. Una iglesia que sea capaz de hablar y de mostrar al mundo cuál es el verdadero camino, pero también una iglesia con una mente renovada. Si los que están entre espinos están dispuestos a dejar algunos deleites, algunas riquezas, tendremos una iglesia que enriquezca a muchos en Dios. Si somos buena tierra, seremos una iglesia a la altura de Cristo. Te animo a que te pongas de pie. Vamos a orar.